Bienvenidos. Hoy en este video estaremos hablando de Anatomía del Mal de Jordi Wild, un libro que no solo se queda en la ficción, sino también explora las teorías más locas en cuanto a la psicología, a la filosofía y a la biología para poder entender de dónde nace el mal. Así que quédate que hoy te estaremos hablando de esta obra. Anatomía del Mal de Jordi Wild tiene en total 8 capítulos, donde en este video se voy a mencionar 4 porque me quiero extender un poco más acerca de los temas. Siento que es un libro muy completo como para yo poder hacer un video de 10 minutos solo hablando muy por encima. Quiero hacer una crítica un poco más constructiva acerca del libro porque en parte tiene mucho de qué hablar y se centra en muchos temas un poco controversiales para las épocas, porque es que no es un libro que se queda en una sola época o que habla solo de casos de ahora, del siglo XXI, sino que se va, un ejemplo, a la Francia de 1933, donde queda la tecnología de esa época, cómo era el criterio humano en ese entonces, porque también hay que entender que la mente humana no solo funciona en lo que vemos o reflejamos ahora, sino también en lo que viene a ser la época. Ya que toqué ese punto, quiero mencionar el primer capítulo del libro. El primer capítulo que se presenta en el libro es el de las hermanas Papin, un caso de la Francia 1933. Surgió el 2 de febrero porque dos hermanas asesinaron a la madre y a la hija de Limons, creo que se pronuncia así, que era el patrón de ellas. En este capítulo del libro tenemos a dos protagonistas, empezando por Christine Papin. En francés se pronuncia Pan, una cosa así. No sé si lo pronuncia bien, creo que sí, Papin o Papin. Christine nació el 8 de marzo de 1905, teniendo su fallecimiento, siendo una de las primeras hermanas en fallecer el 18 de mayo de 1937. Increíble. La otra protagonista es Lea Papin. Esta chica nace el 15 de septiembre de 1911, siendo la menor de las hermanas y falleciendo el 24 de julio de 2001. Las dos hermanas eran trabajadoras domésticas, siendo contratadas por la familia alemana. Aquí tenían un trato un poco denigrante hacia ellas porque para el contexto de la época ellas eran de una clase un poco baja, mientras que sus patrones eran quienes las mandaban básicamente acerca de todo, incluso de su vida privada. Nos muestran en el libro, de hecho narran, que eran dos hermanas muy juntas, se mantenían muy juntas. Llegaron incluso a creer que tenían una relación incestuosa porque no convivían con nadie más. No les voy a hablar sobre lo atroz que fue el asesinato hacia la madre y hacia la hija de Lemans, porque no es necesario. Si quieren que me extienda más en el tema, podría también hacer un video acerca de este caso porque es un caso muy completo. Hay poquita información en internet porque sí estuve buscando para poder hablar del libro y del caso y hay una información muy regular, pero creo que podría hacer un video completo hablando del tema, ¿por qué no? Desde el libro, hablando ya desde el libro, en el libro de hecho hay algo que me gusta y es que se refleja el lado psicológico, se habla del lado psicológico del crimen, de las personas que cometieron el crimen y el contexto del juez, de cómo se reflejó en las noticias en ese entonces, cómo se vio, para dejarlos un poco más claro. Ahora, piensa qué estaba pasando por la mente de las hermanas después de que cometieron ese asesinato para actuar de tal manera, ¿sabes? Y eso es lo que el libro también te deja ver, te deja la reflexión por tu cuenta acerca del caso y no te da como, ok, te voy a dejar este hueco aquí para que tú te hagas la teoría loca, sino que te explica un poco para darte un contexto previo a lo que tú puedas crear en tu propia imaginación acerca del caso. Bueno, ahí dejo el tema, el primer capítulo del libro de las hermanas Papin. Siento que sí es algo más de empatía, pero hay que dejarlo ahí, lo dejo a su propia cuenta. Si quieren investigar un poco del tema o como les dije me pueden decir, yo puedo hacer un video aparte hablando del caso de las hermanas Papin porque es un tema muy muy extenso, en serio. Bueno, continuamos con el segundo capítulo del libro titulado La más espantosa de las torturas, sucedido en Indiana en 1965. Yo respiro porque este caso
fue hacia una adolescente de 16 años llamada Sylvia Mary Likens. Esa chica pasó por atrocidades, incluso en su autopsia se dice que tenía más de 150 heridas en su cuerpo. Ya te imaginarás tú cómo quedó esa muchacha quedó pobrecita. En este caso se abarca algo que es muy fuerte de tocar, ya que la principal causante de las lesiones de esta chica y de todo lo que le sucedió, bueno, la homicida en sí, es su cuidadora, la persona que quedó a cargo de ella. Se llama Gertrude Beniceski, creo que se pronuncia así. Como decía, este caso es de una chica de 16 años, nacida en Indianápolis, Indiana, el 3 de enero de 1949 y su vida siendo arrebatada el 26 de octubre de 1965. Esta chica era una adolescente estadounidense que fue torturada y asesinada por su cuidadora, así como por varios de sus amigos de la ya mencionada y vecinos cercanos. Falleció a causa de varias lesiones y malnutriciones. En su muerte real reflejó una hemorragia cerebral e inanición, ya que esta en su cuerpo contaba con más de 150 lesiones. El caso de Sylvia Mary Likens es uno de los más trágicos y perturbadores que he conocido. Me impacta profundamente cómo una joven de tan solo 16 años pudo sufrir tanto a manos de quien debía cuidarla. La crueldad y la indiferencia que mostraron hacia ella son difíciles de comprender. Es desgarrador pensar en el dolor y el sufrimiento que experimentó y me hace reflexionar sobre la importancia y la empatía de quienes deben proteger a los más vulnerables. En el caso de Anatomía del Mal, la naturaleza del mal puede verse desde diversas perspectivas, combinando elementos como la psicología y la filosofía criminológica para, a lo largo del libro, darle un análisis al lector y entrañarse entre las páginas hacia actos atroces. Además de que Jordi Wild usa un enfoque muy tétrico para cada uno de los casos, es como si mágicamente todo te diese miedo, mágicamente todo tuviese ese enfoque como terrorífico a la hora de ser narrado. Mira, lo puedes tomar a bien o lo puedes tomar a mal. Mientras a alguien le puede gustar más el misterio, a otros nos puede causar ansiedad el no saber qué puede pasar después, el quedarnos con la pregunta de si realmente esta persona es un reflejo de lo que hizo. La diferencia entre el caso de las hermanas Papin y esta tortura hacia la chica es que en el primer caso nos hablaban directamente de los victimarios y en este caso nos hablan de la víctima. En este caso sería Sylvia. En el otro caso, los victimarios también podrían ser vistas como unas víctimas porque eran víctimas de la época, víctimas de lo que sufrían día tras día en esa casa, donde tenían que ser empleadas domésticas sí o sí. O sea, tenían que ser empleadas domésticas sí o sí, porque si no, ¿de qué más trabajaban? Unas personas sin estudios, porque en ese momento no se le brindaba estudio a todo el mundo. Y es algo que te lleva a pensar en la diferencia entre estos dos, aunque no haya tanto tiempo en lo que sucedió. Una diferencia de, ponle tú, 30 años. El caso de la chica, de Sylvia, fue en 1965. El caso de las hermanas Papin fue en 1933. No hay tanta diferencia, sin embargo, sí hay un contexto muy distinto. El contexto de una Francia antigua a un Estados Unidos muy controversial. Con esto vamos a tocar el penúltimo punto del libro, que vendría a ser el caso de los chicos. Bueno, el tercer caso que se toca en el libro es titulado ¿Quién puede matar a un niño? Y esta es una pregunta que cuando te adentras en el libro te das cuenta que tiene la misma respuesta. ¿Quién puede matar a un niño? Tú pensarás que un acto tan atroz como un secuestro, una tortura, un asesinato lo comete alguien ya grande, alguien consciente, pero no, de hecho lo protagoniza dos niños de 10 años. Les presento a nuestros protagonistas como asesinos, a Robert Thompson y a John Venables. No sé si se pronuncia así, pero creo que sí. La víctima en este caso tendría como nombre James Patrick Bulger, nacido el 16 de marzo de 1990 y teniendo como fecha de fallecimiento el 12 de febrero de 1933. En el libro, el caso,
el caso es más complejo de lo que parece. Porque al ser niños de 10 años, ¿cómo pueden ser condenados? Preguntas, ¿cómo pueden ser condenados unos niños de tan solo 10 años que hicieron algo así? Este caso fue sucedido, de hecho al niño lo secuestraron en un centro comercial. Si encuentro el nombre, se los pongo por alguna parte de la pantalla el nombre porque estoy buscando, estoy leyendo el caso, de hecho sí aparece, pero no me aprendí el nombre. Lo que aún es más impactante es que a pesar de su corta edad, los perpetuadores fueron juzgados y condenados, lo que generó un intenso debate sobre la naturaleza del crimen y la rehabilitación de los jóvenes. La historia de Jane Bulger nos recuerda la importancia de proteger a los más vulnerables y de reflexionar sobre cómo podemos prevenir tragedias para que esto no vuelva a ocurrir. Como lo pudieron notar, realmente es un caso que deja sorprendido a todo el mundo, ya que condenaron a unos niños de 10 años, ¿sí? Y me parece, o sea, en mi punto de vista y en mi opinión me parece justo, porque el crimen que cometieron ni siquiera debería quedar en duda. Aunque depende también de la infancia que tuvieron esos chicos. Como les digo, esto es un reflejo de la psicología de los asesinos. Ya nos presentaron a 2 hermanas asesinas, a una chica violentada y torturada por su cuidadora, y ahora nos están presentando a 2 chicos de 10 años que asesinaron a un chico de 3, casi 3 años. Y es sorprendente cómo hay un criterio más abierto en la lectura. Cuando si se van a comprar el libro o si ya lo tienen, pueden notar que hay un criterio muy abierto hacia la expectativa del lector. Pero eso no es todo, no hemos terminado, aún nos falta el caso más perturbador del libro. Titulada como Las brujas de San Fernando en España en los años 2000. Esto fue un acto de asesinato por un rito satánico. Fueron 2 chicas que invitaron a una amiga, Clara García, a beber y le encestaron 32 puñaladas. Las protagonistas son Iria Suárez y Raquel Carles, del cual voy a hacer un video y por eso no me voy a extender aquí. Ahora sí, me voy a centrar en el libro. Aunque me estaba centrando en los casos, hablando también del libro, me quiero centrar en su totalidad ahora de mi reseña del libro dentro de estos 4 capítulos que son la mitad. Se me fue la voz. Una de las cosas que me gusta de este libro es cómo invita a la reflexión. Wilde no solo presenta casos y teorías, sino que también plantea preguntas que nos hacen cuestionar nuestras propias creencias sobre el bien y el mal. Esto puede ser muy enriquecedor, ya que nos anima a pensar críticamente sobre la moralidad y nuestras decisiones. Sin embargo, una crítica constructiva acerca del libro podría ser que en algunos momentos el enfoque puede parecer un poco superficial. Dado lo complejo del tema, a veces se siente que se podría profundizar más en ciertos aspectos, especialmente en las que implican filosóficamente ser discutidas. Al hacer una crítica sobre el libro, te esperarías que normalmente se hable muy por encima de lo que podrían ser los casos, pero yo creo que los casos son los que le crean esta empatía al lector, ya sea hacia las víctimas o los victimarios, como lo vimos con las hermanas Papin. Yo creo que para crearle una crítica más certera, nos vemos en la segunda parte, donde voy a estar hablando del resto de casos. Pero ahora, para diferenciar esto, se los puedo poner así. El caso de las hermanas Papin es el que más empatía te crea. El caso de la chica que fue asesinada por su cuidadora, vecinos y amigos que la torturaron, te puede crear cierto disgusto. El de los niños es sorprendente cómo los niños de 10 años son capaces de cometer un acto tan atroz como torturar, asesinar y abandonar el cuerpo. Y el de las brujas, que a ese le va a hacer video porque ese sí lo toqué muy por encimita. A ese le quiero hacer un video más extenso porque es un tema de los años 2000, habla sobre el satanismo, refleja la pasión que puede sentir una persona por la fascinación de ver algo no antes visto. Y esto nos deja el libro de Jordi Wilde. Creo que hasta aquí es el video. Esperen la segunda parte, esperen que quiero tocar el caso de las hermanas Papin y el caso de las brujas, lo quiero tocar.
Son nombrados así en el libro porque se diferencian por los capítulos, pero es algo que quiero tocar muy, muy, no por encima, sino algo mucho más profundo, en lo que quiero abarcarme, en lo que quiero soltarme al hablar. Y pues también este es el primer video que quiero publicar ahora acerca de libros, que es algo que me fascina. Y quise empezar con el libro de Jordi Wild porque yo también soy fan de él, de sus videos. Estoy suscrita a su canal hace años, lo veo desde hace muchísimo tiempo, y como fan tener un libro de él a la mano y un libro de casos, de misterio, que es lo que me gusta, la lectura sobre misterios y sobre oscuridad, es algo que me deja fascinada en su totalidad. Ya para despedirme, quiero que se queden con la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que el mal nace en nosotros o se crea mediante el entorno? Se los dejo ahí. Nos vemos en un próximo video. No olviden darle like, no olviden suscribirse si quieren seguir viendo, me quieren seguir viendo a mí reseñar libros, hablar sobre libros. Suscríbanse y espero les haya gustado. En serio, estoy muy ilusionada con esto.